Zona Centro, de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, México. Bienvenidos a Charlas Universitarias, un espacio de diálogo, conocimiento y aprendizaje. Hoy nos acompañan especialistas en el área de la salud, quienes compartirán información valiosa para el bienestar de nuestra comunidad. Estás escuchando Charlas Universitarias. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes para las personas que nos escuchan a través de la radio y en la transmisión de Facebook. Hoy, como todos los jueves a la 1 de la tarde, estamos nuevamente en Charlas Universitarias, el programa donde los universitarios resuelven sus dudas, un espacio creado para hablar claro y con información que nos sirve a toda la comunidad universitaria. Hoy es 30 de abril, o sea, Día del Niño, y para eso tenemos el honor de tener al doctor Luis Carlos Ortega Tames, quien es neurólogo pediatra. Yo soy Reina Aurora y junto con mi compañera Azul vamos a abordar el tema de la neurología. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por venir, es un honor tenerlo aquí y esperemos que nos llene de mucha información que estoy segura a todas las personas y a todos los papás que nos van a escuchar hoy les servirá. Bueno, doctor, para empezar, cuéntenos qué es la neurología y qué tipo de enfermedades aborda. Bueno, la neurología es la rama de la medicina que estudia al sistema nervioso, cerebro, médula, raíces nerviosas, etc. Y estudia pues las enfermedades de eso, ¿no? Tal vez las más comunes para nosotros es las convulsiones, la epilepsia, la migraña, los trastornos del desarrollo, como es el autismo, el trastorno por déficit de atención, son problemas propios del sistema nervioso, o sea, es lo que estudia la neurología. Doctor, cuéntenos un poco de por qué es muy importante hablar del cerebro en la actualidad. Bueno, yo pienso, a mí me apasiona el cerebro. Yo creo que el cerebro, a diferencia de otros órganos, es un órgano que está en constante evolución. Por ejemplo, un corazón. El corazón, desde que el niño nace hasta que el anciano fallece, uno espera que haga pues, lo que está predestinado a hacer, o sea, latir, enviar sangre a todo el cuerpo, etc. Igual sucede con el riñón o con el hígado, o sea, no demerito la función que cada uno de ellos tiene en el organismo, pero son órganos ya predestinados a hacer una función y la hacen toda la vida y uno espera que la hagan bien. El cerebro no. Si usted ve, primero el cerebro maneja lo que es el movimiento de mi cuerpo, las sensaciones que tiene mi cuerpo. También maneja algo muy distinto como son las emociones, el odio, el amor, la envidia, etcétera. Pero también maneja las áreas del aprendizaje, la lectura, la escritura. O sea, maneja cosas, por ejemplo, hay tres cosas muy distintas entre unas y otras. Y además es un órgano que está en evolución siempre, porque si usted ve el cerebro de un niño, cómo funciona, nada que ver con el cerebro de un niño de 2 años o de 5 años o el adolescente o el adulto o el anciano. O sea, es un órgano que está siempre cambiando para bien y a veces también para mal, ¿no? Entonces, por eso es diferente a cualquier otro órgano del organismo, del cuerpo. Bueno, doctor, ¿y cuáles son esas enfermedades neurológicas más comunes en la población general? Yo creo que la epilepsia es seguramente una de las más de más alta incidencia, la migraña. En los niños, en mi caso, por ejemplo, veo lo que son los niños con trastornos del espectro autista, con el síndrome de Down, con déficit de atención, o sea, ese tipo de que ahora se les llama neurodivergentes, son un grupo grande de padecimientos neurológicos. Y en la clínica, pues son sobre todo la epilepsia, pero hay tumores, hemorragias, o sea, hay muchas patologías del sistema nervioso. Doctor, ¿qué factores afectan la salud del cerebro a lo largo de la vida? Mire, yo doy clases en la universidad
y suelo poner una tomografía de una persona, por ejemplo, de 60 años normal y una persona con deterioro cognitivo, por ejemplo, una persona con demencia, ¿no? Digo, miren, ¿ven la diferencia? Sí, bueno. Esa diferencia es porque un cerebro estuvo pues cuidado, no se usó drogas, no abusó del alcohol, no se malpasó demasiado, y el otro pues sí se lastimó mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuidarnos, pero el cuidado es a su edad, o sea, no cuando tengo 60 Claro, años, desde jóvenes, ya sí. para qué me cuidé, ¿verdad? Entonces, el cuidado del cerebro empieza a los más o menos a los 18, 20 años, o sea, es cuando hay que tener precauciones para no abusar de las cosas, ¿no? Bueno, doctor, como nos decía, es importante cuidarnos desde jóvenes y desde temprana edad. Bueno, y en esto, ¿qué papel juegan los hábitos diarios en la salud neurológica? Mucho. Normalmente ahorita, desafortunadamente, los jóvenes usan y abusan mucho de sustancias que no son correctas para el cerebro, independientemente que si sean legales o no sean legales, no son sanas para el cerebro, y además llevan un estilo de vida pues muy diferente. Duermen poco, muchos ruidos, por ejemplo la audición. Está demostrado que una persona de 70 años ahorita oye igual o mejor que una persona de 20. ¿Por qué? Porque oyen los ruidos muy altos o traen los audífonos. A veces uno pasa y desde acá oye el audífono. Entonces, si yo lo escucho, imagínese cómo lo está escuchando su cerebro. Entonces, eso va repercutiendo en la calidad de la audición. Lo que yo como, por ejemplo, o consumo, no sé, tabaco, alcohol, etcétera, va quitando mi sensibilidad gustativa y así por el estilo, o sea, me va afectando en las funciones. Claro, a los 20 años pues no me duele nada, pero no toda la vida voy a tener 20 años. Entonces cuando llega la edad es cuando empiezo a notar las consecuencias de esos excesos en la vida. Muchas gracias, doctor. Ahorita nos mencionó el factor del sueño. ¿Cree que nos puede hablar un poco más de esto? Porque, pues, como usted menciona, a mi edad o incluso ya personas adolescentes, pues, no le dan la importancia que debe ser, se duermen, o sea, duermen muy poco, se desvelan demasiado. Entonces, háblenos un poquito más de esto. Bueno, el sueño es importante para el desarrollo físico y también emocional del individuo. Normalmente se dice que tenemos en promedio que dormir 8 horas, la verdad es que eso no es cierto. Cada uno de nosotros tiene una necesidad especial de sueño, ¿no? Hay personas que duermen 4 horas y se sienten perfectamente bien y funcionan perfectamente bien. Hay personas que duermen 12 horas y todavía tienen sueño, ¿verdad? Entonces es muy variable la cantidad de sueño. Es más importante la calidad de sueño, o sea, qué tanto de lo que duermo realmente es reconfortante para mí. El sueño tiene varias etapas y esas etapas se repiten, fase 1, 2, 3, fase REM, etcétera, durante una noche, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las horas que duerma, son la repetición de ciclos que tengo. Y hay algunas etapas en la fase de sueño profundo en donde yo realmente descanso. Y el niño o el adolescente es la etapa en la que él crece. Entonces, el sueño, la calidad de sueño es importante para el desarrollo físico y también para el desarrollo intelectual y mental. Ok, bueno, desde la transmisión en Facebook nos hacen llegar un comentario de Guillermo Álvarez que nos dice: buenas tardes, la neurodivergencia existe, pero es algo que escucho mucho decir a las personas que quieren una salida a todos sus problemas o conductas, como las enfermedades de moda. Saludos. ¿Qué opina usted, Bueno, doctor? ahorita lo comentábamos, dicen que si estas enfermedades son nuevas, en realidad no son nuevas. Lo que pasa es que cada vez tenemos más conocimientos de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, un niño con déficit de atención y hiperactividad, antes los abuelos resolvían ese problema muy fácil. Es duro de cabeza, no le gusta la escuela, pues ponlo a trabajar, ¿no? Y se acabó el problema. Sí. Ahorita pues ya no se puede ese tipo de soluciones, ya es necesario que vayan a la escuela, que aprendan otro idioma, o sea, es necesario otro tipo de exigencias sociales que antes a lo mejor no había. Entonces, bueno, a ese grupo de personas que no entran dentro del
promedio sano, vamos a llamarlo así, lo que es el concepto de salud es muy relativo, pero bueno, se les ha llamado neurodivergentes. No es que esté de moda, aunque sí es cierto que los términos cambian mucho cada X tiempo, pero en realidad el problema de atención ha existido siempre, ¿no? Entonces, el problema de trastorno del espectro autista ha existido siempre. Sabemos más, se hace más diagnóstico porque tenemos más información sobre cuáles son los síntomas y cuáles son las características de uno y de otro paciente. Y creo que es bueno porque de alguna manera tenemos otras opciones de ayudar, ¿verdad? Y no nada más decirle, bueno, pues es duro de cabeza y que Dios lo ayude, sino también hay manera de alguna terapia, algunos medicamentos, no sé, depende del diagnóstico del paciente. Igual para seguir recordándoles que estamos a través de la transmisión en Facebook, en la página de Radio Watt. Estamos todos los jueves a la 1 de la tarde. Por este medio pueden hacernos todas sus preguntas o inquietudes y con gusto se las haremos hacer saber al doctor. Y bueno, doctor, para continuar con esto, cuéntenos cómo influye el estrés en la salud neurológica. Mire, normalmente el estrés es importante para uno. O sea, el estrés es un mecanismo de defensa. Es como el dolor. O sea, si yo siento caliente, quito la mano. Si no tengo sensaciones, me voy a quemar. Entonces, voy a provocar lesiones más importantes. Entonces, el estrés implica una liberación de adrenalina y de cortisol, que es importante como un mecanismo de defensa. Si usted va caminando y ve, no sé, un perro le sale ladrando, bueno, pues su cuerpo se activa. O sea, su cuerpo libera adrenalina y se pone en modo de correr o de pelear o de lo que sea. El estrés, sin embargo, bueno, ahí por ejemplo el ejemplo que le pongo es muy lógico, ¿no? Está un perro que la quiere morder y usted reacciona. El estrés, esa agresión no es tan real, sino nosotros no la fabricamos. Entonces estamos siempre en un nivel de hiperalerta, que mi cuerpo está liberando adrenalina y entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, o sea, haga cuenta que lo que me duró 5 minutos con el susto que me dio el perro, me dura todo el día. Entonces mi cuerpo obviamente y mi cerebro se desgastan más porque estoy siempre en estado de alerta. Entonces sí afecta mucho pues en todo, en el desarrollo personal y en emocional de las personas. Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría que nos hablara un poco sobre las señales o síntomas que nos pueden alertar de algún problema neurológico. Yo creo que depende, ¿no? O sea, por ejemplo, en los niños con el trastorno del espectro autista, pues serían unos muy específicos, ¿no? En general, la falta de sueño, las alteraciones en el estado de ánimo, de repente andar muy, muy agresivos o muy irritables, o muy deprimidos, muy tristes, apáticos. O sea, ese tipo de sensaciones nos deben de hacer sentir que algo me está pasando, ¿no? Dificultad para concentrarme, y ya entraríamos en patologías, pues la migraña o pues, ya la epilepsia, pues tiene síntomas muy específicos. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir un pequeño espacio para saludar a las radios de México que nos están sintonizando. Un saludo a la radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Es un honor que nos escuchen radios de otros lugares. Y también queremos mandarle saludos a Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de igual manera un saludo hasta la Universidad Veracruzana, a Radio V y a su responsable Edgar Fernández. Muchísimas gracias por sintonizarnos y bueno, doctor, para seguir, cuéntenos qué tan peligroso es ignorar estos dolores de cabeza recurrentes o algunos otros síntomas que se presenten. Por ejemplo, el dolor de cabeza es un síntoma muy amplio, ¿no? O sea, a mí me puede doler la cabeza porque no dormí bien, porque traigo gripa, muchas cosas. Pero puede también dolerme la cabeza porque tengo un tumor, porque tengo un parásito en el cerebro. O sea, hay factores desde muy banales, muy simples, hasta muy serios, ¿no? Entonces, si es un dolor de cabeza ocasional, que se quita con cualquier analgésico, pues a lo mejor no tanto. Y si yo estoy consciente que, no dormí bien o estoy estresado o lo que sea, pues trato de componer eso.
pero un dolor persistente que empieza a tener ya recurrencia en mi forma de vida, a veces la persona termina por acostumbrarse al dolor en lugar de buscar ayuda para ver qué es lo que está pasando. Y es relativamente común que cuando llegan a la consulta, pues ya el problema ya pues avanzó y ya es más serio, ¿no? Doctor, ¿hay algún impacto que tenga el uso excesivo de pantallas en el cerebro? Sí, mucho. Y sobre todo, por ejemplo, es muy común que los niños adolescentes no los dejan ver mucha pantalla, entonces se tapan con la sábana y abajo de la sábana están duro y dale con el celular. Cuando la luz es muy directa y muy cambiante, como sucede pues, con la mayoría de los videojuegos y cosas de esas, sí es un estimulador importante de mi cerebro. O sea, si yo voy a usar videojuegos o voy a usar demasiada computadora, es importante que haya luz ambiental, que la única luz no sea la del videojuego, porque entonces se concentra mucho el estímulo. Los videojuegos en particular están diseñados, esos cambios de luces y de frecuencias y todo, está diseñado pues, para ser atractivos y para hacernos el gusto por ellos, ¿verdad? Entonces, si uno no se cuida, nos toma y de repente se pasa 2, 3 horas jugando, lo cual ya no es sano, ¿verdad? Claro. Y a altas horas de la noche, pues Además. peor todavía, y con el brillo a full, pues no. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, doctor, hace un momento estábamos hablando sobre los hábitos. ¿Qué enfermedades neurológicas pueden, pues, prevenirse si se tiene hábitos saludables? Muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, un hábito saludable es alimentarse a sus horas, descansar el tiempo necesario para cada quien, un poco de ejercicio, un poco de cultura, nos ayuda, ¿no? Me queda claro que a veces por las situaciones laborales o las situaciones sociales, pues se malpasa uno, tiene turnos de noche, o sea, cosas de ese tipo que alteran los biociclos de mi cerebro y obviamente tienen repercusiones con el tiempo, desde problemas de carácter hasta situaciones muy complicadas de salud. Muchas gracias, doctor. A través de la transmisión de Facebook, pues primero nos manda saludos nuestra compañera Naomi Chacón. Muchas gracias por siempre escucharnos, Naomi. Y también tiene una pregunta. ¿Es la falta de comunicación un problema del individuo neurodivergente o una brecha de entretenimiento mutuo entre dos formas distintas de procesar el mundo? En realidad, cada uno de nosotros procesa el mundo de una manera muy especial, ¿verdad? Dentro de nosotros, pues hay algunos, por ejemplo, las personas con trastorno del espectro autista, tienen una forma muy peculiar de percibir las cosas, los sentidos, los sonidos, los gustos, el interés por las cosas. Entonces, para mí puede ser muy difícil, por ejemplo, platicar sobre, no sé, mecánica cuántica, ¿verdad? Porque no me interesa, ¿no? Entonces, no es un asunto que a mí me interesa. Ahora, hay asuntos, por ejemplo, a lo mejor el último grupo musical de moda, pues igual a mí no me interesa. Entonces, lo que pasa con por ejemplo, los neurodivergentes es que su foco de interés son muy específicos. Si usted habla de eso, pues van a platicar. Si no les interesa, pues por ejemplo, si a mí me habla de cardiología, pues a mí no me interesa la cardiología, ¿verdad? O sea, yo no voy a platicar de cardiología, voy a hablar de neurología porque es lo que a mí me interesa. Entonces, si uno encuentra en la persona con trastorno del espectro autista, por ejemplo, el punto en el que él es hábil y sus intereses están centrados ahí, platica como cualquiera. Pero si yo quiero platicar del fútbol o de la música o de las cosas que a mí me interesan, pues a lo mejor a él no le interesan, ¿verdad? Entonces va a ser pues difícil entablar un diálogo porque tenemos puntos de vista e intereses muy diferentes. Bueno, a través igual de la transmisión en Facebook nos dicen Cadena 7 Lobos presente. Muchísimas gracias por escucharnos y de igual manera le mandamos un saludo a nuestro compañero Jaciel que nos felicita a mi compañera Reina y a mí, parte de embajadores. Muchas gracias, Jaciel. Y bueno, doctor, cuéntenos, ¿qué importancia tiene la actividad física
para el funcionamiento del sistema nervioso? El ejercicio libera una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores y los neurotransmisores actúan sobre el cerebro activando ciertos receptores. Y, por ejemplo, el ejercicio libera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos provoca alegría, nos da tranquilidad. O sea, entonces, el ejercicio es una buena forma sana de estimular nuestro cerebro sin necesidad de caer en sustancias que hacen lo mismo tal vez, pero pueden tener repercusiones serias, ¿no? Entonces, el ejercicio es, a mi punto de vista, un buen vicio, ¿verdad? O sea, tener el vicio del ejercicio sería muy sano. La música también, la lectura también, o sea, son actividades que al causarnos placer liberan una serie de sustancias en mi cuerpo que van a activar mi cerebro. Bueno, doctor, y algo que también a veces va mucho de la mano es la parte de la alimentación. ¿La alimentación juega algún papel importante en la salud de nuestro cerebro? Sí, desde niño el cerebro requiere proteínas para desarrollarse. Entonces, desde el niño es importante que su consumo de proteínas sea pues, el indispensable para su peso, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un niño desnutrido, por decir algo, me voy más atrás, antes de nacer. Una mamá que no se alimenta bien, su niño se desnutre. Un niño desnutrido nace con un cerebro pequeño porque la placenta es pequeña y al tener poca placenta, pues hay poca irrigación al bebé. Entonces, ese niño ya nace con una desventaja. Y luego, si además en los primeros meses, años de vida no se alimenta adecuadamente, pues esa desnutrición se incrementa, ¿no? O sea, yo veo un ejemplo muy típico en esto, en cómo nos cambia la vida cuando una mamá se cuida, o sea, antes de que el niño nazca. Y por ejemplo, pongo el ejemplo de una pareja que pues, están casados, que quieren un niño, que se programan, que lo planean y deciden cuándo. Y cuando se descubren embarazados, pues empiezan a disfrutar del embarazo y que ya se movió y que ya me dio una patada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando ese niño nace, pues nace en un ambiente pues, agradable, un ambiente que lo quiere, que lo espera, que lo va a estimular. Por otro lado, vamos a poner una joven, adolescente, que de repente se da cuenta que está embarazada, que le dice al novio que está embarazado y el novio corre, y entonces empieza pues a veces hasta tratar de desembarazarse. Eso el niño, las células lo perciben, ¿no? Las células sienten. Eso es una agresión para el niño. Y luego pues que la faja y que no le digas, y la angustia de traer algo ahí escondido que no lo puedo platicar. Luego se entera finalmente la familia y hacen un show, ¿verdad? Entonces, esos 9 meses, en lugar de que la mamá y el niño la pasaran bien y lo disfrutaran, pues nada que ver. Entonces, ese niño nace en un ambiente que no es el adecuado para él, ¿no? Entonces, desde allí, desde inútero, empieza el buen desarrollo del sistema nervioso central. Una mamá que se cuida, que toma sus vitaminas, que no usa alcohol, que no usa tabaco, que duerme bien, que el ácido fólico, etcétera, etcétera, pues ese niño tiene todas las posibilidades de salir adelante. Una mamá que está escondida, que quiere abortar, que se malpasa, pues ese niño ya empezó con una mala estrella, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a afectar nuestro desarrollo. Entonces, la alimentación tiene mucho que ver en la calidad de vida que yo tengo. Qué interesante, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, ya para cerrar este bloque, ¿qué mensaje le daría a la población sobre la importancia de cuidar su salud cerebral? Yo creo que pues somos cerebro, ¿no? Somos entes pensantes. Creo que es importantísimo darle a nuestro cerebro el lugar, el espacio, el tiempo y la calidad de cuidados que queremos. Lo que sembramos ahorita es lo que cosechamos. Por eso estamos viendo cada vez más personas con Alzheimer o con demencia o con Parkinson, muy jóvenes, digo jóvenes, 50 años por ejemplo, cuando era una enfermedad que veíamos a los 60, a los 70. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de los jóvenes actualmente tiende mucho a ser agresivo hacia su cerebro. Muchísimas gracias por este mensaje, doctor. Y bueno, haremos una breve pausa, pero antes queremos recapitular lo que hemos visto y compartido en este programa del día de hoy en Charlas Universitarias. En esta primera parte estuvimos conversando con el doctor Luis Carlos Ortega Támez, especialista en neurología pediátrica,
quien en esta parte del programa nos ayudó a comprender la importancia de la salud del cerebro. No se despeguen porque regresando vamos a continuar con más información fundamental y especialmente en este mes de abril. Estás escuchando Charlas Universitarias, el espacio donde especialistas en salud comparten conocimiento con nuestra comunidad. Hacemos una breve pausa y en unos momentos continuamos con más de Charlas Universitarias. Estás en sintonía de la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde el 10 y 11 Matamoros, número 738, zona centro, de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, México. Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado. La mayoría estamos del lado de la educación, del salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato, del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía, del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron, del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Morena, la esperanza de México. Este domingo en la Hora Nacional recordamos el Día del Trabajo. Hacemos un reconocimiento a las personas que construyen el país, las y los albañiles. También vamos a platicar del Mundial Social y todo lo que lo rodea. Hablamos del bullying y el acoso escolar, un tema urgente. Les decimos todo sobre el asma en el Día Mundial de esta enfermedad. Leos y Chad, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En la UAT, inspiramos ideas que transforman a Tamaulipas. Se consolida el apoyo sostenido por medio de becas. Segundo informe rectoral. Damaso Anaya Alvarado. Radio Universidad presenta Aullidos de muerte. La radionovela de aventuras del último gran héroe, Omniman. En su primera aventura que usted podrá escuchar de lunes a viernes a partir del 30 de marzo a las 14:30 horas. Omniman. Hay pasajes en la historia de nuestra universidad que comienzan en un aula y terminan transformando vidas. Testimonios de esfuerzo, de sueños que encuentran su camino y de personas cuya historia es importante contar. Conoce sus voces todos los jueves a las 6 de la tarde en WAT. Inspira y transforma. Ciudad Victoria, 102.5 FM y en Tampico, 105.1 FM. Estás en sintonía de la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde el 10 y 11 Matamoros, número 738, zona centro, de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, México. Radio UAT. Una de la tarde, 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Charlas Universitarias. Seguimos con esta interesante conversación con nuestros invitados especialistas en el área de la salud, compartiendo información para el bienestar de todos. Continuamos.
Muy buenas tardes, ya estamos de regreso con esta segunda parte, aquí recordando que estamos con el doctor neurólogo pediatra Luis Carlos Ortega Tames, quien, como ya saben, todos los jueves a la 1 de la tarde vamos a estar hablando de temas con especialistas de la salud. Y en el marco del Día del Niño, hoy tenemos a este neurólogo tan importante que nos honra con su presencia. Pues doctor, para seguir con este segundo bloque, ¿nos puede hablar un poco de los mitos y realidades que enfrenta usted como neurólogo? El cerebro es un órgano que durante muchísimos años, a diferencia de otros, estuvo muy oculto hacia el conocimiento científico. Tuvo que venir mucha tecnología, el advenimiento de nuevos estudios, tomografía, resonancias, tomografía por emisión de positrones, etcétera, para poder entender más o menos cómo funciona el cerebro. Entonces, eso, la ignorancia, da origen a que muchas creencias tomen fuerza, ¿no? Es lo que le llaman los mitos. Por ejemplo, ahorita platicaban sobre el Alzheimer. El Alzheimer, prácticamente a todo al que se le olvida dónde dejó la llave, le dicen que tiene Alzheimer. Y no es así, ¿verdad? El Alzheimer es un diagnóstico anatomopatológico. O sea, habría que hacer una biopsia de cerebro y buscar en microscopio una serie de cuerpos que se juntan en las neuronas para hacer el diagnóstico de Alzheimer. Obviamente eso no se hace en una persona viva, ¿no? Entonces son estudios de autopsias. Pero a cualquiera que se le olvidan las cosas o empieza a tener alucinaciones o lo que sea, dicen que tiene Alzheimer. Hay muchas formas de demencia, de deterioro cognitivo o demencia, como es la senil, la edad, el multiinfarto. O sea, hay muchas etiologías que pueden causar el mismo cuadro clínico, pero no necesariamente es ser Alzheimer, ¿verdad? Y así por el estilo, o sea, por ejemplo, en la migraña, pues se ponían chiqueadores y cosas así que pues no sé si ayudaban o no, pero por lo menos los entretenían un rato ahí haciendo cosas que en su momento tuvieron su importancia, ¿no? O sea, con el advenimiento de nuevas tecnologías y de más conocimientos al respecto, pues muchas de esas creencias se van perdiendo porque vamos entendiendo qué está pasando. La lobotomía de ahí. Por ejemplo, la lobotomía en su momento fue muy importante para el manejo de los pacientes psiquiátricos, ¿verdad? En Estados Unidos el doctor Freeman hizo su camionetita, su lobotomo, ahí iba por los pueblos haciendo lobotomías, porque técnicamente es muy sencilla hacerla, pero obviamente las consecuencias pues no se ven en ese momento, se ven con el tiempo, ¿no? Entonces tuvo que afectar a una de las hijas del señor Kennedy para poder que alguien lo parara, porque tenía carta abierta haciendo lobotomías por todos los Estados Unidos. Entonces caemos en los excesos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la lobotomía es un procedimiento que ya actualmente pues no se utiliza en ningún paciente psiquiátrico. Gracias ¿verdad? a Dios. Pues sí. Bueno, doctor. Bueno, doctor, en el primer bloque del programa nos comentaba que pues es fundamental cuidar la salud neurológica desde los primeros años de vida. Y bueno, ya enfocándonos un poco en la infancia, cuéntenos qué problemas neurológicos son los más comunes en los niños y niñas. Pues yo creo que, insisto, la epilepsia es una de las causas, las convulsiones por fiebre y la epilepsia son de las causas más comunes de consulta. Y ahorita los trastornos del desarrollo, por ejemplo, el déficit de atención o el trastorno del espectro autista, son de las entidades que se ve con más frecuencia en la clínica. Doctor, antes de continuar, antes de que se nos vaya más el tiempo, porque usted tiene unos temas muy interesantes para contarnos, ¿verdad? Nos mandan saludos también de Radio UNAM y hay que recordarles a las personas que nos están escuchando a través de la radio que es muy importante que si tienen alguna pregunta, alguna duda para el doctor, nos pueden escribir mediante la transmisión de Facebook. Entonces, ahora sí, para continuar, ¿nos puede hablar de qué factores pueden afectar el desarrollo neurológico en la infancia? Bueno, lo comentaba hace un momentito, desde el embarazo, los primeros esbozos del sistema nervioso se presentan en las primeras semanas. Entonces, desde el embarazo empieza a afectarse o a beneficiarse el desarrollo cerebral. Obviamente un embarazo, esos 9 meses en la que la mamá está bien alimentada, donde no agrede al bebé fumando, ingiriendo alcohol o drogas o lo que sea, donde descansa, duerme bien, se alimenta bien, le da una base, un sustento importante a ese bebé. Luego, ya que el niño nace, pues
el apego, el ser parte de una familia, el formar parte, el contacto físico con ese niño son muy importantes, tan importante como la alimentación. Y pues de ahí vienen ya, empieza el desarrollo de las habilidades del bebé y siguiendo ese avance es bueno para los padres, desarrollan apego, y también para el niño porque se siente querido y se siente aceptado en un entorno pues de su familia, ¿no? Claro, es muy importante entonces que desde que están embarazadas las mamis se cuiden, Miri. Desde antes de embarazarse. Desde antes de embarazarse, bueno, de hecho, Desde claro siempre. que sí, desde siempre hay que cuidarnos, evitar drogas, que yo creo que es el factor que está en común, que nos mencionan todos los doctores. Eso del alcohol y el tabaco, pues no nos trae definitivamente nada bueno. Bueno, doctor, y para todos aquellos padres de familia que nos pueden estar escuchando, cuéntenos y pues a compartirles a ellos qué señales pueden alertar sobre un posible problema neurológico en sus hijos. Pues le digo, o sea, normalmente el niño empieza su desarrollo, es variable, pero empiezan a rodarse en la cama, empiezan a levantar la cabecita, empiezan a sentarse, a los 8 meses más o menos, empiezan a caminar, a pararse entre 9 y 12 meses, a caminar después del año, empiezan a hacer sonidos guturales, ruiditos, juegan con la saliva, hacen trompetillas, eso los está preparando para el lenguaje. Y más o menos alrededor del año y meses empiezan a decir letras o sílabas, mamá, balbucear. Sí, la repetición de una sílaba, mamá, papá, pipí, etcétera, va formando palabras. Entonces, cuando algo pasa, que ese desarrollo no sigue esa evolución suavecita, esa evolución limpia, entonces hay que estar atento, ¿no? Y el problema a veces es cuando los padres son primerizos, que no tienen la experiencia de haber convivido con otro bebé, pues no saben hasta dónde es normal o no es normal. Y luego siempre están los abuelos que por su función es querer y proteger al nieto, entonces, no, tú eras igual de flojo y tú tampoco hablabas hasta no sé qué edad. Entonces eso va haciendo que se posponga mucho un diagnóstico y a veces pues queremos resolver cosas cuando ya no es posible hacerlo. Entonces cualquier dato que en nuestro concepto se salga de lo normal, lo sano sería preguntarle a su pediatra si eso que ve está bien o está mal, ¿no? Bueno, doctor, ¿y qué tan importante es detectar a tiempo estos trastornos? Mucho. El pronóstico y lo que podemos hacer para ayudarle a un niño, a un bebé, cambia dramáticamente con el tiempo. Por ejemplo, hace ya algunos años llega una persona que ya era maestra y trabajaba en la mañana y en la tarde, entonces ya se jubiló y me lleva a su niño, niñote de 20 y tantos años, ¿no? con retraso mental. Entonces me dice, a ver, doctor, ahora sí dígame, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Pues cuidarlo, ¿no? No, pero quiero que aprenda a leer. No, esa etapa ya pasó. El cerebro tiene etapas que se llaman plasticidad, donde se va acomodando a los aprendizajes. Entonces se pasa ese tiempo y es muy difícil que luego pueda aprender habilidades que ya no aprendió en su tiempo, ¿no? Por eso el refrán de chango viejo no aprende maroma nueva, porque es muy diferente. O sea, un niño que desde chiquillo habla inglés y español, por ejemplo, maneja los dos idiomas. En cambio, una persona adulta que quiere aprender inglés, pues batalla más, ¿no? Sí. No que no lo pueda hacer, pero batalla más, ¿verdad? Entonces, se aprovecha la plasticidad cerebral para la terapia de estos niños. Bueno, doctor, yo en redes sociales he visto que se comenta mucho sobre la estimulación temprana, qué actividades se pueden hacer con los niños para que esto se desarrolle y demás. Cuéntenos usted qué papel juega esta estimulación temprana en el desarrollo del cerebro infantil. Mucho. Estimular al niño implica llevarle información a su cerebro. Y un cerebro que está estimulado es un cerebro que se empieza a desarrollar. La neurona tiene varios componentes, entre ellos unos que se llaman dendritas, que son conexiones que hacen entre varias neuronas. Cuando un cerebro es estimulado, esas dendritas son más. Por ejemplo, una persona, me voy al otro extremo de la vida, una persona que tiene, no sé, 1 millón de neuronas y pierde la mitad, pues ya se nota.
En cambio, si tengo 1 millón de neuronas, pero cada neurona tiene muchas conexiones, aunque pierda la mitad, tengo mucha información. Por eso, para evitar el deterioro cognitivo, se recomienda pues la música, la lectura, estimular a mi cerebro. Entonces, la estimulación temprana tiene esa finalidad, es aprovechar sus sentidos, olfato, visión, tacto, para llevarle más información a su cerebro y ayudar a la formación de dendritas y la neurogénesis, la formación de más neuronas, para que más rápido se desarrolle. Entonces es básica la estimulación. Antes las abuelitas los hacían tamal y acuéstalo y no le haga ruido y no le mueva, está dormido y así déjalo, ¿no? Ahorita eso ya no se recomienda, hay que estimular al niño, sí. La cara de Azul se imaginó, yo creo que un tamal de niño así literal. Sí. Me la espantó, doctor. No, lo envolvían. Doctor, ¿y cómo influye, como lo mencionamos, el entorno familiar en el desarrollo de los niños? Pues lo que les comentaba con el ejemplo de la embarazada adolescente, ¿no? O sea, el lugar a donde llega el niño es importante para él. Obviamente es diferente, por ejemplo, si es hijo único, si es hombre, si es mujer, si son 3 hermanas y un niño, o sea, todo eso, su lugar en la familia influye, para bien o para mal, ¿verdad? Por ejemplo, hace ya tiempo tenía una familia que tenía 4 niñas y de repente nació un niño. Y entonces, pues, todo salió y ya vestido de correcaminos y con balón, apenas salía de la maternidad, ¿no? Y al ratito, unos años más adelante, me llevan a la niña y me dicen, es que mi hija dice que quiere ser niño, que quiere ser hombre. ¿Tendrá un problema de identificación sexual? Pues no, lo que pasa es que ella veía todo lo que el niño recibía a cambio de ser simplemente hombre, pues yo también quiero eso, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso influye mucho en cómo se va a desarrollar esa persona. Entonces, definitivamente un ambiente agradable, un ambiente donde haya armonía, un ambiente donde se quiera y se haga lo necesario para ayudar al niño a desarrollarse es bueno. Un ambiente hostil, un ambiente complicado, pues no le ayuda al desarrollo del niño. Wow, qué interesante información. Doctor, en la primera parte hablábamos de qué impacto tiene el uso de las pantallas en el desarrollo cerebral, que bueno, vimos que pues no tiene buenas consecuencias claramente, y yo creo que actualmente los niños, yo creo que desde que nacen traen el teléfono en la mano. ¿Usted qué impacto cree que tenga el uso excesivo de pantallas en el cerebro infantil? Fíjese, esa es la palabra clave, excesivo. Realmente como un método de estimulación es bueno. El problema es el exceso. Ahora, insisto, muchos juegos están diseñados con movimientos, ruidos, música, luces para jalarnos, ¿verdad? Entonces, si se pasa todo el día jugando videojuegos, pues obviamente no es sano. Pero si puede combinar el ejercicio, la actividad intelectual, jugar otro tipo de juegos, leer, conversar, y puede jugar, no sé, 45 minutos de videojuego, no pasa nada. Pero demasiada estimulación, como todo, demasiada estimulación hace que yo deje de tener otros intereses. Entonces ahorita los niños, en lugar de salir a jugar, pues están jugando videojuegos. Sí. Para darle patas a la pelota, mejor están con los videojuegos. En lugar de platicar, mejor están con los videojuegos. Y ahí está pasando un fenómeno muy curioso. O sea, hay niños jóvenes que la única forma de comunicación que tienen con sus compañeros son a través de los videojuegos. Sí. O sea, están en la escuela y no se hablan, pero se van a la casa y ahí sí se comunican con otros niños a través de los videojuegos, y ahí sí hay mucha socialización. Pero en persona no lo pueden, son incompetentes socialmente para establecer una plática, pero a través de los videojuegos sí. O sea, Creo que hemos dejado también mucho de lado el que hay unas caricaturas que también son muy adictivas para los niños, ¿no? Y que hacen muy mal. Creo que no hay ninguna pregunta sobre eso. Pero o sea, sí, los videojuegos obviamente ya en la actualidad pues creo que son más adictivos para los niños. Pero también hay que tener mucho cuidado con ciertas caricaturas. Sí, los contenidos son importantes, sí, ¿no? O sea, la imaginación del niño, o sea, bueno, los niños son
90% imaginación, ¿no? Los juegos de los niños de antes con un palo y una ficha hacían lo que sea, ¿no? Entonces, esa capacidad de imaginar se ha ido perdiendo porque ya no lo necesito, o sea, el videojuego me da todo. Pero además, por ejemplo, esos videojuegos violentos donde mato a 20 gentes y bueno, ya le apago y lo vuelvo a prender y otra vez están ahí. Es increíble, pero a veces en el concepto del niño, la muerte es algo que se puede resetear nada más prendiendo otra vez el aparato, ¿no? Entonces, a veces ese concepto lo llevan a la vida real y bueno, vemos las cosas que suceden Y justo acaba de pasar algo parecido aquí en la ciudad, una niña de 13 años trató de... Pues sí. Bueno, doctor, y ya, o sea, ahorita que estamos hablando sobre la tecnología, ¿nos puede dar alguna recomendación sobre el uso de esta? Pues obviamente de para los papás. Mire, como todo debe ser adecuado a la edad, ¿verdad? Por ejemplo, para el niño pequeño hay muchos jueguitos de estimulación que le ayudan a tener orientación, figura a fondo, o sea, le ayudan mucho a su desarrollo, como todo. Media hora, 45 minutos es un tiempo razonable. Y conforme va avanzando la edad, pues van cambiando los juegos. Hay algunos, por ejemplo, que juegan tenis, o que juegan fútbol, o que juegan... Bueno, eso mezcla la actividad física con el videojuego. Entonces, cada etapa de la vida tiene sus juegos que no es que sean malos, el problema es el abuso como todo, ¿no? La tecnología es buena y bien empleada, es una maravilla y facilita mucho las cosas, pero bien empleada. El problema es que caemos en el abuso de la situación. Sí, claro, todo va hacia la observación de los padres de que regulen ese tipo de contenidos que sus hijos consumen para que pues puedan desarrollarse correctamente. Y bueno, doctor, ¿qué pueden hacer los padres para apoyar a un niño que tenga algún trastorno neurológico? Yo creo que lo primero es buscar ayuda profesional, ¿verdad? O sea, primero con su pediatra y si el pediatra lo considera necesario, pues con el especialista, su especialista que él considere. No dar por hecho de que está chiflado, de que se le va a pasar, o de que yo era igual de flojo y yo también hablé hasta los 6 años, etcétera, etcétera. Porque entonces se pasan etapas muy importantes del desarrollo y en el que uno puede intervenir para beneficiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el lenguaje, así como yo hablo, así leo, así escribo y así aprendo. Entonces, si hablo mal o tardo en hablar, voy a tener problemas con la lectura, voy a tener problemas con la escritura y voy a tener problemas con el aprendizaje. Ahorita lo platicaban, que era muy inquieto, muy travieso, sí, o sea, y no le ha ido mal, no, pero le pudo haber ido mucho mejor y más fácil si hubiera recibido ayuda. Entonces, ese es el cambio que no lo vemos. O sea, nadie dijo, por ejemplo, el problema de atención no es un problema de inteligencia, la mayoría son niños bastante inteligentes. El problema es de concentración. Cuando se concentra, aprende. El problema es que casi nunca se concentra. Entonces, bueno, ese niño va arrastrando la sábana toda la escuela. Cuando hay manera de ayudarle a través de terapia, a través de medicamentos, para que no la sufran tanto y se la lleven más suave, y además la inteligencia que tienen la desarrollen más, ¿verdad? Sí, luego también no dejarse llevar por comentarios de redes sociales, porque yo he visto que es muy común de que, ay, mi hijo tiene tal cosa, lo busco, en redes sociales, y ya están todos los papás de que, no, pues yo pienso esto y esto y esto, y yo creo que lo más pues necesario es acudir con un especialista para tener un diagnóstico correcto. Sí, cada quien habla del baile según con la que bailó, ¿verdad? Entonces, para unos estuvo muy aburrido, para otros estuvo bien entretenido. Sí. Entonces, cada uno habla de un problema según como a mí me fue. Y no necesariamente todos los casos son iguales. Son iguales. Doctor, en el contexto del mes del Día del Niño, ¿qué acciones debería tomar la sociedad para proteger la salud de los más pequeños? Yo creo que debería de ser Día del Niño los 365 días del año, ¿verdad? No debería de haber un día especial para disfrutarlos o para festejarlos o sea, yo creo que pues es nuestro futuro. Entonces hay que pensar en el futuro, cuidándolos, atendiéndoles, vigilándolos, que ahorita es muy importante porque pues generalmente los dos papás están ocupados y dejan a su hijo a cuidados de terceros o totalmente descuidados, ¿no? Entonces, yo creo que
todo el año debería ser Día del Niño. Y todo el año hay que protegerlos y cuidarlos, claro. Bueno, doctor, y para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría compartir con madres, padres y cuidadores sobre la importancia de cuidar el desarrollo y salud neurológica de sus hijos? Yo creo que una vida es un milagro. El que dos células se junten y den por resultado un ser humano es una maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que hemos perdido mucho la capacidad de asombro y ya vemos esto como algo muy natural. Y la verdad es que es algo muy especial y debe ser, así lo creo yo, para los padres debe ser algo muy especial. Entonces yo creo que no hay que aburrirse ni perder el interés en sus hijos. Hay que estar siempre con ellos y entender que ese niño, que ahorita lo cargo y huele bien rico, y todo, va a cambiar. Y se va a volver adolescente y espinilludo y grosero y feo, pero es parte de él. Va a seguir cambiando, ¿verdad? Entonces, entender que soy el adulto el que tiene que adaptarse a las características del joven y no esperar que un niño me entienda a mí, porque yo tengo que trabajar para estar. No es posible pedirle a un niño o a un adolescente que entienda al adulto, ¿no? Es más fácil que el adulto que ya pasó por eso pueda comprender lo que está viviendo su bebé o su hijo. Así es, justo, o sea, todos algún día fuimos niños y adolescentes. Pues bueno, para allá vamos. Sí. Bueno, doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos contactar? Mi consultorio está en la calle Gaspar de la Garza, número 3020, en Fraccionamiento Valle de Aguayo. ¿Algún número que tenga? Sí, 834-31-40658. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? 834-31-40658. Muchísimas gracias, doctor. Para servirles. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya hemos llegado al final de este programa y agradecemos bastante que nos haya acompañado y nos haya compartido bastante información que yo creo que es súper interesante, súper importante para toda la sociedad. Y bueno, hoy en Charlas Universitarias confirmamos algo muy importante. Informarnos es el primer paso para cuidarnos. Queremos agradecer a todos esos que nos acompañaron, nos escucharon y a todas las personas que se atrevieron a preguntar y a aprender. Recuerden que este programa, Charlas Universitarias, es el programa donde los universitarios resuelven sus dudas, porque tus preguntas, tus inquietudes y tu voz también cuentan. Y nos queremos despedir con una frase de María Montessori. Cada niño es un mundo por descubrir y su mente es el tesoro más valioso que debemos cuidar. Esto sería todo por el programa del día de hoy y hasta la próxima charla. Hemos llegado al final de Charlas Universitarias. Agradecemos a nuestros invitados especialistas en el área de la salud.